Entramos ahora en este tiempo de análisis como cada jornada y en esta semana que abrimos del mes de mayo, ya el quinto mes del año, como pasa el tiempo de forma rapidísima. Vamos a hablar de los asuntos de interés que pueden suscitar algún tipo de debate, de diálogo entre nuestros tertulianos, entre nuestros picoteros. Hoy están con nosotros Paco Miranda. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal la Semana Santa? ¿Bien? Estupendo, he disfrutado enormemente y encantado. Me alegra. Y Abel Hernández, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal tus vacaciones también? Bueno, vacaciones muy bien. Por duplicado, ¿no? Porque sí, has tenido la Semana Santa y después dos celebraciones locales importantes. Porque hoy es el día, lógicamente no hemos tenido clase en el instituto porque es el día grande de Arroyo, el día 3 de la feria. Por cierto, saludar a Paco Miranda, que hace bastante tiempo que no lo veía, ¿no? Con lo cual ha sido también... Muchas gracias, Javier. Encantado. Bueno, ha sido, día de la feria y hace muy poquito la romería de Perales. La romería de Perales. Han tenido sus 2 días de fiesta local Arroyo, al que saludamos, localidad que nos sigue muchísimo en televisión extremeña. Tenemos que comenzar hablando de algo sobre lo que hemos insistido mucho en este tiempo de la picota, y es el problema que tiene Extremadura, al igual que muchas de las regiones de España despobladas, y es el reto demográfico. Hoy el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha firmado en Mérida, junto a los representantes de los agentes económicos y sociales de la región, Comisiones Obreras, UGT y la CREX, la patronal extremeña, la estrategia ante el reto demográfico y territorial de la comunidad. Esta estrategia incluye 286 medidas en diversas áreas de intervención, entre las que se encuentran, por ejemplo, incentivos fiscales para la adquisición o arrendamiento de vivienda en pueblos de menos de 3.000 habitantes. En concreto, con el objetivo de mantener y atraer población en las zonas rurales y de asegurar la calidad de los servicios públicos en dichos entornos, la estrategia contempla también medidas en materia de sanidad y mayores, entre otras. También en infraestructuras, equipamiento público, ordenación y gestión del territorio, medidas en materia de economía, empleo y generación de riqueza, y fiscalidad y financiación. Otras medidas aluden a la asistencia, por ejemplo, pediátrica en los pueblos y servicios para familias con menores, incluida la escolarización de 0 a 3 años, junto a otras para el retorno y atracción de talento y nuevos pobladores, la creación de bolsas de alquiler y planes de recuperación de viviendas vacías y en mal estado. Se propone mejorar las redes de Internet para reducir la brecha digital en entornos rurales, medidas para la formación, iniciativas como por ejemplo la mejora de la competitividad del sector agroalimentario, la reactivación y diversificación económica en zonas rurales, incentivos fiscales para la adquisición, como hemos dicho, de negocios en pueblos o localidades de menos de 3.000 habitantes. Una estrategia del reto demográfico que ya pasó también por la Asamblea de Extremadura con los diferentes representantes de los partidos políticos y que ahora se ha pasado por los agentes sociales con los sindicatos y la patronal. Bueno, visto lo visto, Extremadura tiene ahí un grave problema, lo hemos dicho en muchas ocasiones, y es la pérdida paulatina de población. Estamos en 1.050.000 habitantes, cada año se está produciendo esa pérdida lenta pero inexorable de población en la comunidad, y desde aquí hemos apuntado en varias ocasiones el realizar políticas activas para evitar esta pérdida de población, para atraer a nueva población y también, como no, cosa que yo he hecho aquí al menos de menos, que no lo encuentro, o no sé si estarán entre todas las medidas porque son muchas, por ejemplo, incentivos a la natalidad, que las hubo hace unos años y al menos en los titulares no está. Pero en cualquier caso, como veis, esta estrategia ante el reto demográfico, una situación complicada que tiene Extremadura por delante para asegurar su futuro. Bueno, yo creo que el reto demográfico es impresionante, ¿no? Es decir, si la natalidad no aumenta, la población, lógicamente, si no viene gente de fuera y no hacemos algo para que, lógicamente, los pueblos se vuelvan a tener gente, ¿no? Pues, lógicamente, la despoblación seguirá siendo impresionante. Por eso todas las medidas que se tomen, y yo veo un montón de ellas, ¿no? Lógicamente el hecho de que en las poblaciones, por ejemplo,
de menos de 30.000 habitantes haya incentivos, de 3.000 habitantes haya incentivos fiscales para las viviendas, porque sí que es verdad que hay un montón de casas en los pueblos, vamos, en los pueblos es como lo llamamos, ¿no?, en las poblaciones, pues lógicamente no se ocupan, y mientras pueda llegar gente a las poblaciones, pues lógicamente el reto demográfico y que también la ayuda a la natalidad, por ejemplo, no aparece aquí, pero me imagino supongo que estará contemplado. Que estará contemplado, pero que no aparece lógicamente en este resumen. Pero yo creo que es fundamental el hecho del reto demográfico, es decir, que las poblaciones vuelvan a ser, lógicamente, grandes, cuanto más grandes, mejores. Yo siempre recuerdo, porque lógicamente yo soy de la zona de Béjar, ¿no?, de Santibáñez de Béjar, que es mi pueblo. ¿Que tiene cuántos habitantes, Abel? Santibáñez de Béjar tenía 1.600, 1.700 y ahora está 700, ¿no? Y lógicamente cuando hablo con el alcalde me dice, ya podéis venir aquí mucha gente, de que en Extremadura tenéis muchos, y ya cuando le he contado digo, sí, pues estamos ahora con el reto demográfico en Extremadura. Es decir, que lógicamente sí que es verdad que se está sucediendo en toda España, es lógicamente no solo por la natalidad, sino también lógicamente porque la gente se va a otras poblaciones. Claro, a excepción del arco mediterráneo, Madrid, claro, las islas y País Vasco, el resto de provincias están teniendo una pérdida importante de población, muy importante, ¿no? Paco. Mira, yo entiendo que, y aplaudo en cualquier caso, que se haya tomado la iniciativa de emprender acciones para intentar que esto empiece a revertirse, que se le dé un poquito a la moviola hacia atrás. Y lo que sí es verdad, porque al final, mira, yo creo que hay una cosa que es fundamental y es básica. O sea, lo que fija población está claro que es el empleo, es decir, como máxima. La gente normalmente se marcha porque no tiene oportunidades, porque entiende que tiene que buscarse la vida en otros sitios, puesto que dentro de las poblaciones pequeñas, y vamos, no solamente tan pequeñas, porque la pérdida de población la tenemos en ciudades también de cierta entidad, sí, en Extremadura. No solamente se trata de los pueblos pequeños, donde a lo mejor se ve mucho más incentivado, porque también es verdad que las infraestructuras y recursos son menores. Pero está claro que al final se trata del incentivo al empleo, a la fijación de la población a través del empleo y a través del emprendimiento, a través de las posibilidades de futuro. Es que no hay más. Los que normalmente se acaban marchando son gente joven, que buscan oportunidades en otros sitios porque entienden que no las tienen aquí o lo tienen mucho más difícil. Yo vuelvo a repetir, aplaudiendo esta medida, y entiendo que si de verdad se pone toda la carne en el asador y esto se pone en marcha, pues se acabarán obteniendo logros en positivo. De hecho, bueno, ha habido un acuerdo, en este caso unánime por parte de los distintos grupos políticos en la Asamblea, con lo cual me parece también importante que se vaya de la mano, porque hay cuestiones que fuera de cualquier oportunismo político es una cuestión de pura subsistencia. Es como cuando hay temas de Estado donde no debería de haber absolutamente ninguna cuestión partidista. Y en este caso concretamente, y en Extremadura de forma muy en especial, pues esto debe de ser así. Por lo tanto, el que vayan de la mano me parece ya una parte muy positiva. Pero no es menos cierto que tradicionalmente, yo he hecho un poco la vista atrás y me retrotraigo en el tiempo y digo, coño, es que yo he echado de menos políticas activas de incentivo al empleo, al emprendimiento, a la transformación, a la conversión de sectores que en un momento determinado, a lo largo de nuestra historia, todos sabemos que hemos sido objeto uno en Europa desde el punto de vista de los fondos de cohesión, donde bueno, pues, ciertas regiones europeas se han visto favorecidas, entre ellas Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, pues lógicamente para que buscaran ese equilibrio y esa igualdad con otras que estaban en un punto mucho más avanzado. Y yo lo que veo que aquí tradicionalmente se ha incentivado mucho para que cuando, según las políticas europeas donde se han repartido las cuotas, Extremadura es ganadera, agrícola,
porcentualmente en gran parte, y gracias a Dios porque además tenemos una materia prima magnífica. Sin embargo, se han reducido cuotas de producción, cuotas de cultivos, donde a los afectados directamente se les ha incentivado, porque lógicamente se les hacía perder una cuota de posibilidades de su medio de vida, y donde yo he hecho siempre en falta es en la otra parte que tenía que haber sido la política de crear alternativas a eso que se quitaba. La propia transformación de nuestros productos, que yo creo que habría sido, si esto se hubiese atajado anteriormente y se hubiese puesto la carne en el asador, la propia transformación de nuestros productos habría sido un incentivo empresarial perfecto, industrial. Habríamos tenido, y no tendremos la necesidad de mandar, como bien se sabe, ahora que estaban hablando acerca de la nueva, del Escobar, después del incendio que sufrieron, y la nueva planta donde va a haber una inversión magnífica, parece que eso va a ser la leche. Pero la planta hortofrutícola del Escobar. Pero es que resulta que el material de primerísima calidad, en un principio, sale en exportación para otros países, y son otros quienes lo venden con sus etiquetas, lamentablemente. Y eso pasa con muchos productos y mucho del tejido productivo extremeño. Entonces, yo ahí siempre he echado en falta esta cuestión. Incentivo, sí. Todo lo que tenga que ver con las ayudas y posibilidades para que haya nuevos emprendimientos, para que la gente sienta que puede quedarse y que tiene futuro, sí, pero con una visión muy clarita, entiendo que debería de tenerse, y es que se fije el empleo, que esas políticas y esos dineros que se van a invertir sean con una meta que es la de la creación de un tejido empresarial en Extremadura. Habrá que ver por dónde hay que dirigirlo, pues según nuestras posibilidades y nuestra materia prima y nuestras condiciones particulares, para que nosotros tengamos pues ese tejido industrial que posibilite el empleo pues a los distintos niveles, ¿no? Pero digo que lo de las ayudas por ayuda, sinceramente creo que al final están abocadas al fracaso. Son pan para hoy y hambre para mañana. Como no haya una meta final en ese sentido, o sea, que todos esos incentivos y todos esos esfuerzos vayan dirigidos a una meta final que signifique ese aumento de creación de empleo, de tejido industrial, las propias infraestructuras, Fran, ya sabes lo que... Yo creo que esa es la clave, tú lo has dicho, tejido industrial es lo que hace falta, porque desgraciadamente Extremadura en un 99% son micropymes y empresas y autónomos, ¿no? Y está muy bien, hay que generar empleo e incentivar el autoempleo porque es una manera de crear riqueza y de fijar también la población, pero nos hace falta yo creo que industria, y aquí para ello a Extremadura le hacen falta 2 o 3 industrias al menos de buen tamaño para poder fijar la población. Necesarias para que esas industrias sean competitivas. Me gustaría leer, porque hay veces que hay frases que lógicamente resumen muchas cosas, y dice que la lucha contra la despoblación vendrá de la mano de la prosperidad, el empleo, la industria, la vivienda asequible y todo aquello que permita a la gente desarrollar un proyecto de vida que le permita al mismo tiempo desarrollar un proyecto personal y laboral. Así es, claro, eso es. Que, lógicamente, esa es la clave. Ese es el resumen, efectivamente, ¿no? de lo que se trata. La meta, porque al final, vuelvo a repetir, las herramientas serán probablemente todas estas políticas, ayudas, incentivos, o sea, toda esa maraña de posibilidades y de políticas a distintos, porque lógicamente tiene que ser muy transversal la puesta en marcha de estas cuestiones, pero como meta, básicamente, sí, tiene que ser la creación de empleo para que se cree, pues eso, futuro. Son las dos patas, empleo y vivienda. Una vivienda accesible, efectivamente, y un empleo para poder hacer un proyecto de vida y que, sobre todo, nuestros jóvenes puedan realizarse aquí y formar pues, sus familias de una manera u otra y poder fijarles al territorio, ¿no? Para que no se vayan de aquí y al final todo lo que aquí se ha invertido en su formación pues se lo lleve a otra comunidad autónoma o incluso a otro país, porque hay muchos que salen fuera de España. Me perdona, pero hay un punto importante que sí que veo que adolece en ese sentido, porque quizás vaya dependa de otra iniciativa, pero que va de la mano, y lo he dicho antes, las infraestructuras. Cuando tú no tienes unas infraestructuras que permitan que la industria sea competitiva, pues nosotros tenemos un territorio magnífico, con una materia prima inmejorable, con un punto estratégico dentro de nuestra propia península,
extraordinaria, pero no tenemos esa vía de distribución con unas infraestructuras que hagan competitivo nuestro producto. Y lamentablemente ya en alguna ocasión hemos hablado al respecto de cómo empresas renuncian a instalarse en Extremadura porque entienden que no tienen esa facilidad para ser competitivos. Es que el medio de transporte es un factor importante a la hora de... Las comunicaciones férreas. O sea, eso está clarísimo. Evidentemente un porte de un camión vale mucho más caro que un porte de ferrocarril, ¿no? con miles de toneladas. Habría que hablarlo en un tema monográfico largo y tendido, lo que tiene que ver con el déficit en ese sentido y sobre todo con el déficit ferroviario en esta región nuestra. Es lamentable, es una pena, pero ese es el talón de Aquiles, entiendo. Sí, porque en Extremadura tan importante puede ser, como evidentemente se va luchando muchos años porque el AVE llegue a esta ciudad, a esta región, tan importante es el transporte de viajeros como el de mercancías o más. Claro, además un transporte eficiente, rápido, con anchos de vías europeos, que posibilite pues que las mercancías que llegan a través de... porque es como se hace en competitivo, está claro. Y los que grandes buques que atracan... Y lleguen a puertos, efectivamente... En Algeciras, uno de los pocos puertos que son capaces de albergar los grandes buques que ahora pasan a través de la ampliación del Canal de Panamá, resulta que hubo ese famoso eje 16 que se lo cepillaron lamentablemente y habría sido pues un motor importantísimo para esta región, porque en lugar de ahí pues se marchan al de Sydney, se trasladan a otro sitio y nosotros habríamos tenido ahí, vamos, eso habría sido una inyección, un cohete para nuestra región, pero... En fin, el corredor del sudoeste, ¿no? Exacto. Efectivamente, español. Bueno, vamos a otro asunto porque hoy la noticia política está, como saben, en el tema del espionaje, ¿no? Del famoso Pegasus. Hay un meme por ahí que dice ha sido más descargado el programa Pegasus que el radar COVID. Bueno, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha expresado que lamenta con dolor, dice, que ni siquiera en este asunto, como el del supuesto espionaje a los teléfonos del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa, Margarita Robles, provoque, dice, el más mínimo atisbo de unidad en los partidos políticos del país. El dirigente extremeño ha mostrado todo su apoyo al Gobierno, así como ha deseado que la investigación averigüe exactamente quién ha utilizado este instrumento informático para meterse información absolutamente reservada. Por su parte, el Partido Popular, que lidera a nivel nacional Alberto Núñez Feijóo, considera que el Gobierno debe ofrecer información más precisa sobre el supuesto espionaje y cuestione que sobre el llamado caso Pegasus, que es como se llama este programa informático de origen israelí, se investigue desde hace más de un año la infección de esos dos móviles y, sin embargo, no se conozca hasta ahora, cuando dice justo el Ejecutivo está inmerso en plena crisis con Esquerra Republicana, uno de sus principales socios de investidura. Desde el Gobierno también plantean que el PP dice no ponga en cuestión el presunto espionaje cuando este asunto, dice, está en manos de la Audiencia Nacional y se trata de una acción de Estado. Paco. Lo que sí está claro que hay un halo de maraña que no nos deja tener claridad en las cuestiones, quizás por lo enrevesado, ese oportunismo. Claro, todo, si cogemos todo un poquito con visión así de conjunto, es que parece que todo es como muy oportunista. Me refiero, primera parte, lo que tiene que ver con las acusaciones de espionaje por parte de los partidos separatistas y esta gente de Esquerra y tal, que se han puesto hechos un basilisco, que ahora ya han amenazado la estabilidad del pacto de gobierno que tienen ellos a cuenta de esta historia, pidiendo, pues, bueno, están pidiendo desde luego la cabeza de la ministra, de la directora del CSIC y de todo el mundo que se les ocurra a ellos. La primera parte entiendo que esa cesión desde el punto de vista de haberles concedido la probabilidad de estar donde están ahora en las comisiones de secreto y tal, desde luego a mi juicio creo que es un error mayúsculo de entrada y que ahora resulte que después de un año aparece ahora justo pues estos dos teléfonos que han estado pinchados y tal, al menos alberga uno la sospecha de que la cosa es como demasiado oportunista, al menos. Por lo tanto, yo creo que hay que ser mucho más serios en ese sentido, por el mundo que nos ha tocado vivir. Me refiero con respecto del CNI en este caso, que al final son quienes velan por los intereses de que a nuestro país no se les meta cuñas indebidas y que, bueno, pues hacen el trabajo que deben de hacer. Es más,
Yo creo que no habrá nadie que se raje las vestiduras en considerar que era más que normal que a quienes estaban pretendiendo romper la unidad de España declararan una independencia por su cuenta y riesgo y de la manera que lo hicieron, a golpe de golpe, pues que se les investigue. O sea, eso parece que a nadie se le ocurriría, creo, de que es más que normal. Otra cosa es el oportunismo de esta gente y la precariedad de un gobierno que está en manos de esta gente, que es quizás lo más lamentable, ¿no? El hecho de que no tengan la libertad de ejercer unas políticas, las que hubiesen querido convenientes, acertadas o equivocadas, pero que no tuvieran que ser precisamente por unos chantajistas, como son estos filoetarras y de separatistas y no sé cuánto, y esto acaba condicionando pues la acción de gobierno y el hecho de quererse mantener, porque a lo mejor habría que haber tomado una determinación de una vez y por todas, haber sido valiente, el presidente del gobierno, y haber dicho, pues fuera chantaje, se acabó esto y volvemos a poner otra vez en manos de los españoles la decisión para que hubiera un gobierno que no estuviera condicionado y en manos de esta gente. A mí me aterroriza enormemente lo que significa todo cuanto estos son capaces de sacar a cuenta de la debilidad de este gobierno que está dispuesto a ceder y a dárselo. Lo del tema del espionaje y tal me parece raro todo, excesivamente como muy oportunista. Supongo que algo acabaremos sabiendo de manos de la justicia cuando se diriman responsabilidades o... A ver. Abel, sobre todo este asunto. Yo lo que tengo absolutamente claro es que España, en estos casos en los que se produce, digamos, alguna cosa como el Pegasus y tal, lo que tiene que hacer la mayoría de los partidos, sobre todo el partido de la oposición, lógicamente es apoyar al gobierno, porque España necesita, lógicamente, en este tipo de cuestiones, la unidad, y porque si no, no hay manera de arreglar las cosas. No decir porque los independentistas, los etarras, no tienen nada que ver, es decir, España, la unidad de España, tiene que basarse, lógicamente, en el apoyo entre los partidos, lo que lógicamente han sido y siguen siendo los partidos que mantienen a España. Y, lógicamente, Feijóo, yo creo que está en esa línea, pero de momento, porque lógicamente ha pasado también el partido de la oposición en un momento en el que lógicamente el Partido Socialista, bueno, pues ha respetado todo lo que ha sucedido, ¿no? Lógicamente el cambio en el partido de la oposición hasta lógicamente llegar al poder Núñez Feijóo, pero ahora yo creo que es el momento lógicamente de los grandes partidos nacionales afronten y digan lo que tengamos que hacer, vamos a hacerlo con unidad, vamos a hablarlo en el Parlamento, etcétera, etcétera. Sí, pero a ver, mira, es que hay cuestiones que... Yo puedo coincidir, además soy muy partidario de que en este caso los grandes partidos que tienen vocación de gobierno, que lo han sido y entiendo que estarán en futuras convocatorias serán y habrá las alternancias y todas estas cuestiones. Y que tiene que haber grandes acuerdos en materia de Estado, sin duda de ningún tipo. Hombre, por una parte, te quiero decir, el respeto del Partido Socialista acerca del cambio que se haya producido en el Partido Popular, obviamente es que nada tienen que decir, son cuestiones internas, se dirimen dentro del propio partido. Pero lógicamente está todo el santo día escuchando a la presidenta de Madrid metiéndose con todo. Bueno, y entonces, lógicamente, a ver, ella metiéndose con todo el mundo y el Partido Socialista, el gobierno, respetando, ¿no? Bueno, yo lo de... En fin, habría que discrepar. Yo discrepo con ese respeto, en cualquier caso. Pero bueno, cada uno hace sus políticas. Sí, lógicamente. Cada uno hace sus políticas y en este caso. Pero en el caso que nos ocupa, con respecto de esto, lo que no es concebible, tú no puedes pedirle a alguien que se te ponga de forma incondicional a la mesa y apoye tus decisiones cuando en el primer cuarto de vuelta, en el momento en que ha salido a la palestra esta filtración acerca del espionaje a los partidos de separatistas y tal,
estos mismos partidos, que son los que son socios de gobierno, estos sí son los socios de gobierno, la oposición al final es oposición y tiene hasta la obligación y el deber de la fiscalización de la acción de gobierno, pero estos son sus socios, y en el momento en que se ha detectado esta cuestión, lo primero que se ha hecho ha sido cambiar las normas de juego por parte de la presidenta del Congreso para posibilitar, cuando antes eran 2/3 necesarios para que se integraran los miembros que iban a componer la mesa de secretos, la comisión de secretos, y resulta que ha cambiado de forma unilateral las reglas del juego, eso no había pasado jamás en la historia de España, para posibilitar que entren precisamente quienes tienen en su ADN la modificación de esa unidad de España. Pero es que es contradictorio en sí mismo, en su propia esencia. Entonces, ahora no podemos pedir que haya una incondicionalidad cuando tú has metido el zorro en el gallinero. O sea... Ya, pero es que ha habido en el Pleno del Congreso, ha habido dos temas. Uno, sobre la crisis y tal, es decir, cuando se habló de la crisis de Ucrania y tal, ese es un pleno, ¿no? Y en ese luego también entró esta otra cuestión. Y lógicamente lo de salir, lo del Pegasus, ha sido después. Y lógicamente es que el Partido Popular no apoyó lo de la crisis, por ejemplo, no lo apoyó, ¿no? Ni otros partidos no, pero lógicamente ahora por el decreto de las medidas anticrisis. La rebaja de la luz. Y eso lógicamente era fundamental. Y un partido que dice que lógicamente es español y tal y cual, pues lógicamente sí se meten con el tema. ¿Por qué? Porque lógicamente dicen, es que Ezquerra es un partido que apoya al gobierno, es que eso no tiene nada que ver. Lo que es tramposo es lo que está haciendo el Partido Popular, diciendo, pero vamos a ver, Feijóo está diciendo que es un partido de una manera, pero luego cuando, va las medidas. ¿Pero qué medidas ha propuesto Feijóo? Mira, a la comisión a la que estás haciendo alusión, lo que es tramposo, Abel, es el hecho de meter dentro del mismo pastel todos los ingredientes, de manera que tú no puedas separarlo. Y cuando se pretenden aprobar las medidas de la crisis a consecuencia de la guerra y tal, me cuelo de rondón y meto también la medida de modificación de la norma de la comisión y tal. Eso es tramposo. Tú no puedes pretender ahora vender a la opinión pública que el Partido Popular no ha querido apoyar las medidas de las ayudas. No, perdona. Lo que no ha querido aprobar el Partido Popular es ese batiburrillo en el que de rondón los cuelas el cambio de las reglas del juego acerca de cómo se forma parte de esa comisión. Hay que ser mucho más transparente y no jugar con la doble moral esa a la que se está aludiendo, meto esto para que suene mal, si no se apoyan ciertas medidas que podían ser de beneficio y al mismo tiempo meto esta. O se aprueba todo en el paquete o esto no me vale. Pero eso es tramposo. ¿Qué doble moral yo creo que no engañan a nadie. Pero llevamos ya bastante tiempo con la doble moral. Es decir, aquí se intenta hacer la reforma laboral. Aparece un partido, un votante de un partido, el Casero, por ejemplo, alcalde de Trujillo. Alberto Casero. Y entonces se monta un pollo diciendo que eso no estaba bien, que si no se podía votar, cuando todos hemos visto y ya se ha reconocido que él le pidieron una vez y otra vez que votara, que si estaba de acuerdo con lo que había votado, y lógicamente es que no acabamos de reconocer. Yo creo que es algo que tiene que llegar el momento, ¿no? Bueno, nos tenemos que ir. Lástima porque estamos en un momento muy bonito y encendido del debate sobre las posturas en torno a este tema del espionaje y del Pegasus. Yo me quedé en la marca de los camiones, que era Pegaso. Sí, Pegaso. Si lo recordáis, ¿no? Sí, claro. Esto ya es mucho más, es distinto, lo de Pegasus, ¿no? El software israelí que sirve para espiar, que yo me pregunto cómo lo harán para poder entrar en los teléfonos móviles y poder espiar, ¿no? Y quitártelo. Claro, sí. Parece que lleva funcionando más de 20 años. Sí, no nuevo, ni mucho menos, es cierto. tecnología... Bueno, nos tenemos que ir. Agradecer, como siempre, a nuestros picoteros hoy su análisis y su debate interesante en este tiempo que hemos tenido y dedicamos en la picota. Gracias, Abel, que pases una buena semana.
Paco, lo mismo, que disfrute mucho esta semana. Igualmente, muchas gracias. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención, instándoles a que nos sigan, recuerden, en las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, también en Twitch y en la página web de televisionextremeña.com. Nos encontramos de nuevo aquí en la TDT y en esos medios digitales en torno a las 10 menos 25 de la noche. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.